Si estás pensando comprar el Toyota RAV4 2026, espera, porque hay algo que deberías saber antes de gastar tu dinero. Durante años, el RAV4 ha sido uno de los SUV más recomendados del mundo, fiable, económico, seguro y con fama de durar cientos de miles de kilómetros. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Sigue siendo realmente la compra inteligente en 2026? Porque después de analizarlo a fondo, hay un detalle que muchos compradores descubren demasiado tarde y puede cambiar completamente tu decisión. No estamos hablando de un pequeño defecto de diseño. Hablamos de algo que afecta la experiencia diaria, el valor que recibes por tu dinero y la razón por la que muchas personas están empezando a mirar otras alternativas. Y ojo, esto no significa que el RAV4 sea un mal SUV. De hecho, tiene muchas cosas que hace mejor que la mayoría de sus rivales. Pero cuando estás a punto de gastar más de $30,000 en un vehículo que quieres conservar durante años, no basta con saber lo bueno. También necesitas conocer lo que nadie te cuenta. En este video vamos a descubrir qué tan confiable es realmente el Toyota RAV4. Si su tecnología y seguridad están a la altura de la competencia. ¿Cuánto cuesta mantenerlo después de comprarlo? Si sigue siendo la mejor inversión a largo plazo. ¿Y cuál es ese detalle que puede hacerte pensarlo 2 veces antes de firmar? Quédate hasta el final, porque vamos a responder la pregunta más importante. ¿El Toyota RAV4 2026 sigue siendo el SUV que todos deberían comprar, o su fama está haciendo que ignoremos mejores opciones? El Toyota RAV4 no necesita presentación. Desde hace años ha sido uno de los SUV más vendidos del mundo. Y no es casualidad. Toyota construyó su reputación sobre algo muy claro: confiabilidad. Modelos que duran fácilmente más de 200,000 kilómetros, costos de mantenimiento relativamente bajos, y un valor de reventa que muchos rivales envidian. Pero ojo con esto, porque el RAV4 2026 no es solo una evolución. Es parte de una nueva generación donde Toyota está empujando más tecnología, más eficiencia y sí, también más complejidad. Y ahí es donde empiezan las dudas. Te voy a contar algo que me pasó el tercer día de tenerlo. Era un día normal. Tráfico, semáforos, trayecto al trabajo. Nada fuera de lo común. Al principio, todo perfecto. La posición de manejo es cómoda. La visibilidad es buena. Y el sistema híbrido, si eliges esa versión, se siente suave al arrancar. Pero aquí viene lo interesante. Después de unos minutos en tráfico pesado, la transmisión CVT empezó a sentirse extraña. No es un fallo como tal, pero sí una sensación de resbalamiento al acelerar. Como si el auto dudara antes de responder. Y si vienes de un auto con transmisión tradicional, lo vas a notar. Mucho. Y aquí es donde todo cambia. Porque el RAV4 no está diseñado para emocionar. Está diseñado para ser eficiente. Eso significa dirección correcta, pero poco comunicativa. Aceleración suficiente, pero no emocionante. Manejo estable, pero sin carácter deportivo. ¿Es malo? No, pero tampoco es lo que muchos esperan cuando ven su precio. Ahora sí, vamos al punto clave. El problema que encontré no es mecánico. No es que el auto falle, sino que la experiencia general no está a la altura del precio que pagas. En el Toyota RAV4 las quejas sobre la transmisión no suelen ser de fallas graves generalizadas, sino más de sensaciones de manejo. Los comentarios más repetidos son: número 1, sensación de motor acelerado. Algunos propietarios se quejan de que cuando aceleran fuerte, por ejemplo al incorporarse a una autopista o subir una pendiente, el motor sube mucho de revoluciones. El sonido del motor se mantiene alto durante varios segundos. La sensación no es igual a una transmisión automática tradicional con cambios visibles. Muchos lo describen como: el motor suena como si estuviera esforzándose más de lo que el auto avanza. Número 2, respuesta lenta al acelerar. Algunos usuarios sienten que existe una pequeña demora entre pisar el acelerador y recibir una respuesta contundente, especialmente en adelantamientos, salidas rápidas, con el vehículo cargado. Número 3, sensación poco deportiva. El RAV4 está diseñado para eficiencia y durabilidad, no para conducción deportiva. Por eso algunos compradores que vienen de SUV versus con transmisión automática convencional sienten menos emoción al conducir, menos sensación de cambio de marchas, una entrega de potencia más lineal. Y espera, porque esto se pone mejor. Cuando empiezas a usar el sistema multimedia, te das cuenta de que, aunque ha mejorado, todavía no es el más intuitivo del segmento. Pequeños retrasos, interfaz poco fluida, nada grave,
pero suficiente para frustrarse con el tiempo. Y si has experimentado esto como yo, déjame saberlo en los comentarios. Ahora imagina esto: viaje de fin de semana, carretera abierta. Aquí es donde esperas que el RAV4 brille. Y sí, lo hace en algunas cosas. Consumo eficiente, buen aislamiento de ruido, sensación de seguridad. Pero ojo con esto: después de más de una hora manejando, el asiento empieza a sentirse más duro de lo esperado. No incómodo, pero tampoco premium. Y aquí viene lo interesante: cuando comparas esto con otros SUV del mismo precio, empiezas a cuestionarte. Vamos a ponerlo frente a frente con dos rivales claros. Honda CR-V, más cómodo en viajes largos, mejor refinamiento general, sensación más moderna. Mazda CX-5, mucho más divertido de manejar, interior más premium, mejor experiencia emocional. Entonces, ¿qué tiene el RAV4? Confiabilidad. Y aquí está su arma más fuerte. Toyota tiene uno de los mejores historiales en confiabilidad. Modelos anteriores del RAV4 han demostrado baja tasa de fallas graves, costos de mantenimiento controlados, alta durabilidad. Pero, y aquí es donde debes prestar atención, los sistemas híbridos y electrónicos nuevos pueden aumentar la complejidad a largo plazo. No significa que fallarán, pero sí que las reparaciones pueden ser más caras si algo ocurre. El precio base aproximado, entre $30,000 y $40,000 dependiendo versión. Ahora suma seguro, mantenimiento, combustible. Sí, es eficiente, pero no es el SUV barato que muchos creen. Si hay algo que el RAV4 hace mejor que casi todos, es esto: te da tranquilidad a largo plazo. Es un auto que compras sabiendo que no te va a dejar tirado fácilmente. Mantiene su valor, es una apuesta segura. Punto débil claro. Pero aquí viene el golpe de realidad. No es el mejor en experiencia por lo que cuesta. Y eso, para muchos compradores, es clave. Déjame preguntarte algo: ¿prefieres un auto que nunca falle, o uno que te haga disfrutar cada vez que lo manejas? Porque el RAV4 claramente eligió un lado. Y aquí viene lo interesante, porque todo lo que te dije hasta ahora puede sonar lógico, pero no es hasta que lo vives que realmente lo entiendes. Pero ojo con esto, porque hay un detalle más que casi nadie menciona, y puede cambiar completamente tu decisión. Después de todo esto, te lo voy a decir sin rodeos. El Toyota RAV4 2026 no es una mala compra, pero tampoco es la mejor compra para todos. Si lo que quieres es confiabilidad, bajo riesgo, valor de reventa, es una excelente decisión. Pero, si esperas emoción al manejar, interior premium, experiencia superior, hay mejores opciones por el mismo dinero. Y aquí es donde todo cambia, porque mucha gente compra el RAV4 pensando que es el mejor en todo, cuando en realidad es simplemente el más seguro. Ahora quiero leerte: ¿comprarías el RAV4 2026 después de saber esto, o elegirías otro SUV? Escríbelo en los comentarios. Y si este video te ayudó a evitar una mala decisión, suscríbete, porque aquí en Sobre Ruedas no te digo lo que quieres escuchar, te digo lo que necesitas saber antes de comprar.